Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y ahora un minuto para la inteligencia económica. Vamos a examinar cómo va la crisis del gas en Europa. A partir de los datos y de un examen exhaustivo de un informe que acaba de concluir Crédito y Caución, con Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Hola, Pavel, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Bueno, esa crisis estalló en el 2002, propiciada por la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento fue tremenda. ¿Cómo va? Bueno, pues el informe lo que intenta es tratar de establecer qué consecuencias, ¿no?, está teniendo esa crisis del gas, y yo creo que si hay que resumir un poco el contenido del informe es que tenemos que empezar a pensar que esa crisis del gas ha dejado un peso estructural en la industria europea, especialmente en aquellos sectores que son más intensivos en el uso de la energía, como pueden ser el químico, el siderometalúrgico o el papelero, y trata de analizar el informe hasta qué punto esto les sitúa en una desventaja global frente a los mismos sectores en otras regiones del mundo, ¿no? Así que, por un lado, hemos visto a los países europeos intentando ser menos dependientes del gas ruso, pero tú de lo que nos estás hablando y en este informe es que el uso del gas en la industria europea ha caído de forma muy llamativa. Claro, desde mediados si hacemos un poco de memoria, desde mediados de 2021 se empieza a producir esa reducción del uso del gas ruso por razones geoestratégicas, no estrictamente económicas, de hecho no económicas, sino más bien geoestratégicas, porque claro, hay un problema en el contexto de la guerra en Ucrania con esa dependencia, ¿no?, que tenía Europa del gas ruso. Y esto se sustituye por gas natural licuado. El principal proveedor es Estados Unidos, pasa a ser Estados Unidos, y en agosto de 2022, va a ser ahora 2 años, el precio del gas alcanza sus máximos históricos en Europa. Estamos hablando de un crecimiento del 350% en un año. Esto, claro, para una empresa que en su estructura de costes la energía tiene mucho peso, es difícilmente soportable, ¿no? Eso produjo una caída del uso del gas del 25% en la industria europea en su conjunto, pero que más de la mitad de esta caída se concentraba precisamente en estos sectores que tuvieron que reducir un 10% su producción. No eran capaces de producir. Los costes se habían disparado de tal manera que si producían les costaba más producir, que luego al vender el producto estaban vendiendo a pérdidas, ¿no?, muchas veces. Esto ha venido cambiando. Ha habido una cierta mejora de la eficiencia en la cadena de suministro del gas natural licuado, y esto realmente en 2023 y en 2024 ha producido una caída de precios del 68% en 2023, del 22% en lo que llevamos de 2024, pero lo cierto es que los precios del gas siguen por encima, ¿no?, de los valores previos a la guerra, pero es verdad que esto ha provocado un cierto alivio, ¿no?, en estos sectores de alto consumo energético. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué visibilidad hay de lo que puede pasar, la tendencia para lo que queda de este año en estos sectores industriales y el que viene? Mira, nuestra previsión es que el sector químico empiece a recuperar este año, esa recuperación empieza a ser muy visible en 2024, el metalúrgico quizás se retrase un poco más hasta 2025 y el papelero es mucho más incierto, ¿no? A corto plazo, digamos, la industria europea va a recuperar una cierta competitividad respecto a Estados Unidos por distintos motivos, ¿no? Por el incremento de los costes laborales en Estados Unidos, por la fortaleza que tiene el dólar, pero también y sobre todo por esta caída, ¿no?, digamos, del precio del gas en Europa. Pero el informe a largo plazo se plantea muchas preguntas. Tenemos muchas dudas, ¿no? Yo creo que la pregunta clave es si Europa ha sufrido un golpe estructural, ¿no?, con esta crisis del gas. Lo que nuestros analistas tienen más o menos claro es que la estabilización final de los precios de la energía en Europa se va a producir en niveles superiores a los precios previos a la guerra. Va a haber una nueva normalidad y vamos a tener que estar atentos a ver hasta qué punto esto supone un golpe estructural, ¿no? ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando se produzca la recuperación de la demanda, ¿no?, de los mercados europeos, vamos a ver si tiran del químico y el metalúrgico. Pensemos que son sectores muy B2B, es decir, son sectores que venden a otros sectores, ¿no? Cuando esos otros sectores clientes recuperen, digamos, cierta velocidad, habrá que ver
si lo que crecen son las importaciones de químico y metalúrgico de Asia o de Estados Unidos, o si crece la producción nacional. Ahí es donde vamos a ver realmente hasta qué punto este golpe es estructural. Ahora mismo no hay indicios de desindustrialización, pero podría darse en estos sectores de uso intensivo que estas empresas, bueno, pues terminen, digamos, yéndose a otros mercados donde la energía es más barata. Claro, porque el riesgo a gestionar es que los precios energéticos se mantengan elevados, incluso más altos que antes de la guerra. Y nosotros les contamos que va a ser así. Pero hasta qué punto ese gap, ¿no?, que va a haber respecto a antes de la guerra va a propiciar que, digamos, haya un movimiento de desindustrialización de Europa y estas empresas se vayan a otros países. Pues vamos a tener que verlo. Y entre medias, pues un riesgo de crédito, claro, que evidentemente por eso hacemos este informe. Nosotros nos dedicamos al riesgo de crédito y al final este es un elemento que sin duda enturbia, ¿no?, el riesgo de crédito, lo empeora de estos sectores, de las empresas de estos sectores, porque al final se enfrentan a unos costes más elevados de lo que era natural, ¿no?, en su cadena y bueno, está en riesgo su viabilidad económica y sus márgenes comerciales y el riesgo crediticio, evidentemente. Una parte de la respuesta estará en si son capaces de trasladar a precios estos costes más altos, ¿no? Quién sí y quién no pueda. Claro, pero el problema es que estamos hablando de un sector, de sectores muy B2B, donde la posibilidad de comprar estos mismos productos en otras regiones del mundo donde son más baratos, pues está ahí. Entonces es muy difícil trasladar a precios finales. Un informe de alto valor. Quien desea ampliar la información está disponible en créditoycaución.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias. A vosotros y salud para todos.